Hola, 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 muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, mi gente hermosa, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar leyendo nuestro libro, como todos ustedes saben, este libro que se llama Cómo triunfar en épocas de crisis, los secretos para prosperar en tiempos desafiantes. Este libro lo escribió Miles Monroe. Y bueno, nos quedamos en el capítulo número 10 en la página 159. ¿Ok? Muy buenos días. Y esto dice así: intensifique los beneficios de los tiempos de crisis. Los chinos utilizaban las pinceladas para escribir la palabra crisis. Una pincelada simboliza el peligro, la otra la oportunidad. En una crisis es preciso ser consciente del peligro para también reconocer al mismo tiempo la oportunidad. William Shakespeare escribió: dulces son los beneficios de la adversidad. Creo que sus palabras resumen una profunda verdad. La adversidad constituye una crisis. Una crisis es una apariencia es una apariencia, es destructiva, puede convertirse en algo muy constructivo si sabe cómo intensificar sus beneficios. Debido a sus características positivas, puede percibir un tiempo de adversidad o crisis con una nueva perspectiva. Los principales beneficios que provienen de las crisis se concentran en la forma básica en que nos impulsan a desarrollar nuestra inventiva y creatividad. Una crisis se convierte en una fuerza motivadora, nos completa y perdón, nos compele a encontrar soluciones innovadoras y despierta en nosotros el deseo de tomar riesgos. En tiempos de crisis ponemos a trabajar nuestra mente y nuestra fe como nunca antes. En un tiempo para, es un tiempo para esforzarnos con destreza para alcanzar el triunfo o enfrentar el fracaso. Recuerda, cuando Pedro caminó sobre las aguas, vea en Mateo 14, 24 al 33, era de noche. Pedro y los discípulos cruzan el lago. Cruzan el lago. La barca ya estaba bastante lejos de la tierra, ¿verdad? Zarandeaba para las olas porque el viento le era contrario. Atravesaban una crisis. En la madrugada, en medio de la oscuridad, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. No reconocieron a Jesús y pensaron que se trataba de un fantasma. La crisis se había intensificado. Jesús se dio a conocer y el terror de los discípulos decreció y se convirtió en miedo. Pedro, movido por la fe, va más lejos y desafía al fantasma. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Mateo 14:28. Estaba muy sorprendido al ver que lo había logrado. El agua estaba picada, sin embargo, fue tan fácil como caminar en el campo arado y estaba caminando sobre las aguas con Jesús. Nadie lo había hecho antes. La reacción de Pedro fue intuitiva y audaz. La gente no puede caminar sobre la superficie del lago. La actitud de Pedro contradice al sentido común. Solo tiene sentido cuando consideramos los hechos a través de la fe. Aunque Pedro caminó unos pocos pasos antes de comenzar a hundirse, pudo probar el poder de la fe.
Además, Pedro pudo comprender que algo completamente nuevo puede surgir en medio de la crisis. Si no hubiera existido la tormenta, no hubiera caminado sobre las aguas. Necesitamos una crisis. Pedro era pescador y el agua no atemorizaba. En cierta ocasión, se tiró de la barca y fue nadando hasta la costa. Vea, Juan 21, 7 al 8. Quería llegar a la costa lo más rápido posible. Entonces la actitud más lógica fue zambullirse en el agua y comenzar a nadar. En ese momento ni siquiera pensó en caminar sobre las aguas. El día de la tormenta, las circunstancias lo llevaron a intentar algo nuevo. Esto es lo que siempre ocurre en los momentos difíciles. Por este motivo, puede decir, sin vacilar, la crisis produce beneficios. John Hustman, un acaudalado filántropo y el hombre de negocios, escribió: rara vez los seres humanos crearon algo cuyo valor perdurara en el tiempo a menos que estuvieran cansados o dolidos. Si considera esta breve declaración, comprenderá que es verdad. Encaja perfectamente con el antiguo dicho que dice: la necesidad es la madre de toda invención. Los tiempos de crisis estimulan el desarrollo de la creatividad. Necesitamos los tiempos de crisis para reaccionar y romper con nuestra rutina. Sin ellos, no sentimos la inclinación a pensar a trabajar con mayor fuerza para lograr cambios inmoradores. Por este motivo, Dios permite que la existencia de las crisis. El Señor no solo permite las crisis, también las provoca, porque sabe que las pruebas y los problemas nos ayudan a bien. La crisis fortalecerá nuestro crecimiento espiritual, mental, psicológico y emocional. Las crisis nos dan la motivación suficiente para intentar cosas nuevas. Crecimiento en medio de la crisis. En momentos de crisis, la madurez y la capacidad de liderazgo serán puestas a prueba. Si se considera una persona madura, estable y fuerte, la crisis lo ayudará a descubrir si en realidad estaba en lo cierto. Si cree que mantiene a su familia, pronto verá si eso es verdad o no. Si piensa es responsable en llevar adelante sus negocios, cuando llegue la crisis, tanto usted como los demás lo descubrirán. Si desempeña funciones en gobierno, sabrá si ha sido un buen líder. El verdadero liderazgo es puesto a prueba a medida de la crisis. Durante la crisis, la capacidad de los líderes para ejercer el liderazgo es puesta a prueba y se fortalece. Cuando los tiempos son buenos, los líderes no alcanzan su máximo desarrollo. Solo bajo la presión de la crisis, sus aptitudes se intensifican. Una crisis presenta exigencias que activan su potencial dormido. Cuando trabaja bajo presión, descubre áreas de su vida cuya existencia ignoraba. Su ingenio se moviliza con rapidez, se convierte en una persona trabajadora, aplicada, que dedica parte de su tiempo a desarrollar su capacidad para pensar. La crisis da origen a la creatividad, al pensamiento innovador. Entonces descubrirá que la crisis y el hecho de trabajar bajo la presión lo impulsará a alcanzar una nueva dimensión. Nunca desarrollamos nuestra facultad para innovar cuando todo funciona con corrección. Al contrario, nos vemos obligados a innovar cuando todo es un caos. Esto es precisamente lo que ocurre durante una crisis. Una crisis le revelará creencias y convicciones verdaderas. Siempre declaró creer en la fidelidad de Dios. Bien, ¿qué opina ahora que perdió el trabajo y su casa va a remate?
En estos momentos descubrirá cuál es su verdadera medida de fe y se verá forzado a ver qué hace con ella. ¿Crecerá su fe? ¿Pasará la prueba? La innovación en tiempos de crisis. Cuando Abraham debió enfrentar el momento más difícil de su vida, pasó a la prueba con el éxito. Ve a Génesis 22. Dios mismo provocó la crisis cuando le pidió que tomara a su único hijo Isaac y lo ofreciera en holocausto en el monte. Abraham solo podía contar con su fe. El nacimiento de su hijo Isaac había sido un milagro. Si Dios lo quería de regreso a su presencia, Abraham pensó que debiera dejar de lado el instinto paternal que lo impulsaba, proteger a su hijo. Abraham obedeció a Dios, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo y lo puso a su garganta para sacrificarlo. En ese momento, el ángel del Señor lo detuvo. Dios le dijo: ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu hijo, a tu único hijo. Génesis 22:12. Abraham había pasado la prueba. Dios podía continuar con el plan. Los descendientes de Abraham serían tan numerosos como la arena del mar. La obediencia de Abraham fue absoluta, sin embargo, estaba preparando para cambiar de actitud, por espantoso que pareciera. Había dispuesto matar a su hijo, pero cuando el ángel del Señor le dio un carnero, Abraham deseó ponerlo sobre la leña rápidamente. Había encontrado la solución a su dilema. Tomó al animal y lo sacrificó en lugar de su hijo. Abraham demostró que contaba con la capacidad de examinar la crisis que atravesaba desde otra perspectiva. Al haberlo de esta manera, demostró no solo que poseía una fe asombrosa, sino que también, como una crisis provoca la capacidad de innovación, se agudice. ¿Qué es la innovación? En pocas palabras, la innovación significa la capacidad para crear nuevos acercamientos y conceptos para enfrentar antiguos y nuevos desafíos. La facultad para discernir las posibilidades que surgen de la combinación de antiguos y nuevos conceptos. La creación y desarrollo y aplicación de formas aún no evaluadas para la resolución de antiguos y nuevos conflictos. La capacidad para pensar más allá de lo conocido, desobedecer las normas y creer en sus habilidades para resolver el conflicto. La innovación no crea materia prima porque esta ya fue creada. La innovación cambia las materias primas de manera novedosa. No hay nada nuevo bajo el sol. Eclesiastés 1:9. Todo lo que llamamos nuevo en realidad es una agrupación de cosas que ya existentes. La exactitud de la combinación y el momento en que se lleve a cabo pueden ser nuevos, pero las materias primas no lo son. Todo lo necesario para inventar algo nuevo ya existe. La innovación permite que alguien pueda percibir las cosas desde un nuevo punto de vista y cambiarlas de manera novedosa para alcanzar nuevos propósitos. Cuando entra a un negocio para comprar un par de zapatos, compra cuero que alguien cortó, estiró y cosió para luego ponerle una suela. Cuando compra un libro, la tapa y las páginas de fabricación a partir de la sustancia de una planta.
cuando compra un traje nuevo, no es otra cosa que lana de oveja manufacturada. Cuando compra una hermosa mesa de madera para en el comedor, no es tan nueva como usted cree. En realidad es un viejo árbol convertido en mesa. Cuando compra un auto nuevo, es solo una combinación de viejos metales y productos derivados del petróleo. Usted no puede inventar algo completamente original, así como no puede crear un nuevo tipo de personas. Solo Dios lo puede hacer. Pero siempre hay formas novedosas de agruparlas o reunirlas. Se ve obligado a elegir entre la gente con la que cuenta, pero puede ser creativo en el método que emplea para cambiar sus habilidades. Usted es un inventor. Esto implica que también es un innovador que cuenta con la facultad para recambiar, posee capacidad de creación, pero no como Dios, que creó al mundo de la nada. Su creatividad implica reunir lo ya creado de una manera novedosa. Uno de los motivos para acercar eh, el reino de Dios a la tierra es poder contar con su creatividad para contrarrestar las circunstancias que llamamos crisis. Con la unción del Espíritu Santo, el flujo creativo fluirá con facilidad. Comenzará a ver circunstancias desde otra perspectiva y podrá resolver conflictos en los que nadie había pensado antes. En primer lugar, debe existir un problema. Cuando un conflicto o una crisis acecha su vida, tiene el motivo que lo impulsa a tomar una acción. Si no hay crisis, tampoco contará con una solución innovadora. ¿Qué tal, eh? Bueno, mañana vamos a continuar leyendo. Bendiciones, mi gente hermosa. Nos conectamos el día de mañana para seguir leyendo. Nos quedamos hasta aquí, hasta la página 164. Verá, nos quedamos hasta aquí. Mañana continuamos. Les deseo que tengan un lindo y extraordinario día. Que se la pasen increíble este día martes. Bendiciones, mi gente. Un abrazo a la distancia. Les amo, les quiero muchísimo. Como siempre, su amiga y servidora Adelfa Ignacio. Les invito a que compartan este audio con todos sus amigos en todas sus redes sociales. Bendiciones.